Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal del Prof. Jorge Garza. En este video veremos un ejemplo del equilibrio mecánico translacional. Veamos el siguiente video. Vamos a ver un ejemplo típico de equilibrio mecánico translacional. Suponga que lo que tenemos es una piñata que está colgada y está sostenida por dos partes sobre el techo. Una de ellas sería este punto y otra de ellas sería este otro punto. La pregunta es, ¿cuáles son las tensiones que tienen las cuerdas que están sosteniendo a la piñata? Hagamos un análisis. Primero lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las fuerzas que están involucradas en el sistema. Y para eso tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, es resumir lo que está en esa figura en un esquema donde yo solamente ponga los vectores. Entonces pongo mi sistema de coordenadas X y Y. Y sin duda lo que tenemos, la primera fuerza que vamos a poner, pues es el peso de la piñata. Este peso, por supuesto que está relacionado con su masa, y entonces el peso lo calculamos como mg, y sabemos que va a lo largo de y en la parte, a la parte negativa. Otra de las fuerzas que tenemos aquí, que voy a denotar como la tensión 1, es del punto donde están todas las cuerdas atadas y va hacia el lado derecho. Esa va a ser la tensión 1. Y entonces pues vamos a tener también la tensión 2. No hay más fuerzas presentes en este sistema. Entonces, ya que nosotros tenemos puesto nuestro diagrama de cuerpo libre, lo que tenemos que hacer ahora es ver, o primero reconocer las dimensiones que tiene nuestro problema. Si nuestro problema está en dos dimensiones, como es este caso, pues lo que tenemos que hacer es descomponer en X y en Y las fuerzas que están involucradas. Si estuviéramos en tres dimensiones, entonces tendría que descomponer en X, Y y Z cada una de las fuerzas que está involucrada en mi problema. Entonces hagamos la descomposición. Lo que tendría pues sería el peso que va a lo largo de Y hacia los valores negativos. Tendría la componente de T1 a lo largo de X y su componente a lo largo de Y. T2 también va a exhibir una componente a lo largo de X y a lo largo de Y. Entonces, dense cuenta que pasamos de un dibujo muy bonito de la piñata a un diagrama donde nada más tengo las componentes que están involucrados en las fuerzas. Muy bien, entonces, pues si lo que nos dan como datos es la masa de la piñata y cuáles son los ángulos que forman las cuerdas que sostienen esta piñata con respecto a la horizontal, en este caso puse el ángulo θ1 y el ángulo θ2, si esos fueran los datos, ¿cómo podemos obtener las tensiones que se están generando sobre las cuerdas? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es recurrir a la segunda ley de Newton. Entonces, en la segunda ley de Newton lo que nosotros sabemos es de que lo primero que debo de hacer es analizar todas las fuerzas que están presentes sobre nuestro diagrama de cuerpo libre. A lo largo de X tendré T1X, T2X, pero en este caso, como va hacia la izquierda, va a ser negativo. La segunda ley de Newton me dice que la suma de las fuerzas sobre un cuerpo o la fuerza neta sobre un cuerpo, si es igual a 0, significa que no está acelerado. Y es precisamente el equilibrio translacional que estamos tratando. Entonces, como estamos suponiendo que nos encontramos en equilibrio, entonces esta suma de fuerzas va a ser igual a 0. Lo mismo tengo que hacer para Y. Veo cuáles son las fuerzas que están involucradas a lo largo de Y. Y entonces tendré T1 en Y, T2 en Y, y estas dos fuerzas son positivas porque van hacia arriba a lo largo del eje Y. La fuerza que es negativa a lo largo de Y es precisamente el peso. Como estamos en equilibrio, esto es igual a 0. Si no estuviera en equilibrio nuestro sistema, entonces la parte derecha de estas dos ecuaciones
tendría que ser igual a la masa por la aceleración que va a adquirir el cuerpo. En este caso estamos suponiendo que se encuentra en equilibrio. La pregunta ahora es, ¿cómo encuentro la componente en X de T1, T2 y la componente en Y de T1 y T2? T1 y T2. Bueno, pues lo que me están dando de datos es el ángulo θ1 y θ2. Dense cuenta que lo que acabo de escribir ahora sobre mis ejes de coordenadas X y Y, pues corresponde precisamente a lo que tengo en el lado izquierdo con la piñata, debido a que lo que puedo hacer es recurrir a la igualdad de los ángulos internos alternos. ¿Lo pueden ver? Muy bien, entonces ya que identifiqué quiénes son mis ángulos, dónde están mis ángulos, pues no hay duda que T1 en X está relacionado con el coseno de θ1 y T2 en X con el coseno de θ2. Para las componentes en Y, pues lo que voy a tener es el seno de θ1 y el seno de θ2. Estas expresiones son las que debo de sustituir en la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Continuemos. Muy bien, si sustituyo T1 en X en la primera ecuación y T2 en X en esa misma ecuación, pues lo que tendré va a ser esta expresión. Para la suma de fuerzas a lo largo de Y, pues lo que tengo que sustituir es T1 en Y, T2 en Y y mg. Fíjense que de la primera ecuación, lo que yo voy a encontrar es una relación para T2 en términos de T1. Lo único que hice fue despejar a T2. Y lo que voy a hacer ahora es sustituir esa expresión de T2 en la segunda ecuación, en la ecuación de abajo. Entonces vamos a sustituir la expresión que tengo para T2. Tengo T1 seno de θ1 y ahora va T2. T2 quedamos que era T1 coseno de θ1 entre coseno de θ2 por el seno, perdón, déjenme, voy a escribir un poquito más pequeño, si no me va a alcanzar el renglón. Entonces va de nuevo, voy a reescribir T2, es T1 coseno de θ1 entre coseno de θ2, eso es T2, que multiplica a seno de θ2 menos mg igual a 0. Muy bien. Entonces fíjense que ahora lo que tenemos es una cantidad que depende solamente de T1. Y es precisamente lo que estamos buscando. Si tenemos los ángulos y la masa como dato, nosotros lo que estamos buscando es T1 y T2. Entonces, para T1 que aparece en dos términos, pues lo que voy a hacer es factorizarlo. En el primer término multiplicaría seno de θ1 y en el segundo término multiplicaría coseno de θ1 por la tangente de θ2, porque tenemos seno de θ2 entre coseno de θ2 y eso es la tangente. Eso va a ser igual a, bueno, menos mg va a ser igual a 0. Entonces de aquí lo que voy a hacer es despejar a T1. mg está restando, pasa al lado derecho sumando y lo que le multiplica que está en paréntesis lo voy a pasar dividiendo. Entonces me quedaría T1 va a ser igual a mg entre seno de θ1 más coseno de θ1 tangente de θ2. Muy bien. Pues bueno, pues hagamos un ejemplo. Vamos a suponer que si θ1 es de 20 grados, el ángulo 2 es de 40 grados y la masa es de 4 kilogramos, ¿cuáles van a ser los valores que obtenga de T1 y de T2? Sustituyamos esos valores. Al sustituir, lo que voy a tener es que T1 va a ser igual a la masa, 4 kilogramos, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, sobre seno de 20 grados, más coseno de 20 grados, por la tangente de 40 grados. Al sustituir, lo que vamos a obtener es que T1 va a ser igual a 34.67
kilogramo metro sobre segundo cuadrado, el cual sabemos es el newton. Si yo sustituyo esa expresión en T2, recordemos que T2 es T1 coseno de teta 1 entre coseno de teta 2, pues lo que vamos a obtener es 42.53 newtons. Y así es como hemos encontrado las tensiones de las cuerdas que están agarrando, de las cuales estamos agarrando la piñata. Espero que este video haya sido de su ayuda. Hasta luego.